Bueno, pues hoy toca Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 20. Esta sección se titula Una vida diferente, vivir en la luz y por el poder del Espíritu. Vamos a ver esta sección en tres partes. Y al final de cada parte, en esta ocasión, me gustaría también que podáis participar, que podáis aportar o incluso preguntar cosas más específicas que en líneas generales a veces no comento, pues por amor al tiempo, y así de algún modo ser más participativos. Comento esta metodología porque también será una forma de reflexionar en este estudio y de algún modo pues veremos qué preguntas surgen. Por esa línea también vamos a leer el texto no de manera completa, sino según las tres partes que he escogido. La primera parte es el versículo del 1 al 7, imitando a Dios como hijos amados. Así que vamos a leer Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 7. Dice el apóstol Pablo: por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. No participen en las cosas que hace esa gente. Así termina esa sección e introduce nuestra identidad como hijos amados. Ya sabéis que el tema de la identidad es un tema muy específico en nuestra vida cristiana a la hora de tomar ese impulso de qué hacer con esta nueva vida que Dios me ha dado. El saber cuál es nuestra identidad muchas veces nos va a dar esa fuerza, ¿verdad?, esa base para actuar de manera adecuada y equilibrada a nivel personal y también en iglesia. Ya os compartí hace mucho tiempo que de algún modo entiendo que cómo sirvo yo o en qué área estoy sirviendo está prácticamente conjunto, en mí al menos, con lo que yo considero que soy, que es hijo de Dios. Todos nosotros tenemos diferentes identidades por nuestro trabajo, el país de donde venimos, la experiencia, etc. Pero más allá de eso, en nuestro caso al menos, debemos identificar nuestra identidad como esa filiación que tenemos con Dios. Somos hijos de Dios. Eso está por encima de todo. Por encima de si soy el esposo de Flori, mi mujer se llama Raquel, o de repente mis padres se llaman tal, o soy español o soy latinoamericano. Por encima de todos estos asuntos, o por ejemplo soy anciano o soy adulto, por encima de todas estas, vamos a decir, estructuras que podemos formar en nuestra mente, debemos entender que somos hijos de Dios. ¿Y por qué? Por muchas razones, por supuesto, y la palabra de Dios nos habla en diferentes frentes. Por ejemplo, ¿verdad?, cuando a Jesús le comparte unas personas de la multitud que tenían esta curiosidad, ¿verdad? Señor, ¿qué pasa con aquella mujer que ha tenido diferentes esposos? ¿Quién de todos ellos será su esposo en la otra vida? Y el Señor le muestra a estas personas que le plantean esta pregunta, no sabemos si por trampa o por curiosidad, les dice que en el día postrero, en la otra vida, nadie tendrá mujer ni hombre. Nadie tendrá padres o hijos. Seremos todos hermanos. Y yo sé que esto en líneas generales nos puede generar algún tipo de, vamos a decir, conflicto en nuestro interior, ¿no? Porque estamos tan asociados y apegados a lo que somos aquí y ahora, que nos cuesta entender que vamos a vivir la eternidad de una forma distinta, no solamente en mi santidad o en mi relación con Dios, sino que mi esposa ya no será mi esposa, sino que será mi hermana. Mi padre no será mi padre, sino que será mi hermano.
etcétera, etcétera, etcétera. Puede ser un misterio, ¿verdad? Pero es importante entender que somos hijos de Dios y además hijos amados. Partiendo de esa base, nosotros crecemos en dependencia del Padre. Partiendo de esa base, tenemos también una relación pero que muy cercana con la Iglesia porque somos hermanos. Y yo sé que la palabra hermano es una palabra muy trillada en nuestra comunidad, ¿verdad? Porque lo usamos de manera aleatoria a veces o tradición, pero la verdad que tiene un significado muy importante. Además, es una filiación conseguida por la sangre del mejor y mayor y único hijo, vamos a decir en ciertas categorías, que es Jesucristo, el primogénito, aquel que ha dado su vida por todos los demás, aquel por el cual nosotros hemos adquirido esa identidad en Él, en Cristo. Por tanto, debido a ese inmenso amor que vemos en el versículo 2, ¿verdad?, que sin duda es un olor fragante, una ofrenda preciosa hacia Dios, una muestra de amor inmerecido, nosotros también debemos actuar en esa línea. Esto también nos hace recordar, ¿verdad?, que el amor tiene sobre todo un gran valor cuando se da a alguien que muchas veces es tu enemigo. Porque qué fácil es amar a aquel que te ama, comparte Jesús. En la línea de esta categoría, de esta identidad, de imitando a Dios como hijos amados, vemos que, por supuesto, aquellos que son hijos, aquellos que están recibiendo el amor de Dios, deben trabajar ese amor al prójimo, deben de cuidar también su testimonio, por muchas razones, porque el prójimo también son hijos de Dios, al menos en la comunidad de iglesia, porque dentro de nosotros habita el Espíritu de Dios y debemos también cuidarlo, no contristarlo, como también reflexionamos en Efesios. Es por eso que el apóstol Pablo, ¿no?, comparte ciertos pecados como la inmoralidad sexual, la impureza, la avaricia en el versículo 3, los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros en el versículo 4, que en definitiva, junto con un montón de listas que podríamos crear, son propias de un carácter que pertenece a los hijos que viven a espaldas de Dios. A personas que serían, según qué texto leamos, hijos del diablo, personas que viven en la oscuridad. Y sin embargo, nosotros somos la otra contraparte. Nosotros somos hijos amados, nosotros somos hijos de luz, que son los dos conceptos más fuertes que va a tratar el apóstol Pablo en este capítulo. Todo lo que hagamos, además, debe realizarse con gratitud a Dios. Incluso hay ocasiones en las que el apóstol Pablo nos marca ese principio, ¿verdad? Todo lo que nosotros hagamos tiene que ser una acción de gratitud al Señor. Un principio que incluso lo podemos usar para preguntas que algunos adultos y sobre todo jóvenes nos plantean sobre temas que por supuesto en los tiempos de Jesús no existían. Ciertas expresiones de la inmoralidad sexual, la pornografía, el consumo excesivo de Internet, tantos asuntos que algunos adultos y sobre todo jóvenes nos preguntan a las personas que tratamos aspectos bíblicos y teológicos y que muchas veces nosotros no podemos hablar de manera clara y directa porque no eran pecados o acciones que en los tiempos de Jesús y del apóstol Pablo se hacían. Pero debemos extraer esos principios y preguntarle a la persona que nos está realizando esta consulta: ¿consideras que ese material que estás consumiendo, esas acciones que están realizando, son relaciones por las cuales tú darías gracias a Dios por ellas? ¿Crees que son acciones o recursos que glorifican a Dios, que te edifican a ti? Y probablemente muchos de ellos identificarán, entre otras cosas, que no tienen, por supuesto, nada que ver con la gloria de Dios, porque incluso ellos mismos se lo ocultan a su pareja o a sus padres, o ellos mismos se autoengañan, ¿verdad?, borrando, su historial o actuando cada uno según como considere. Es por eso que nosotros debemos marcar esa línea distinta, no solamente no caer en la inmoralidad, en la impureza o la avaricia y todas estas cosas, sino que incluso las cosas que nosotros hagamos, hacerlas en el nombre del Señor, hacerlas dando gracias a Dios. Porque si no, todos aquellos que practican estas cosas
no heredarán el reino de Dios. ¿Y por qué no heredarán el reino de Dios? Porque no forman parte de la familia de Dios. Y por tanto conocerán su ira. Una ira que hay veces que la vemos como una acción directa de justicia, de ataque, de castigo, pero que muchas veces la ira de Dios se manifiesta también de manera pasiva al dejar que nosotros hagamos lo que consideremos, mostrando así cómo nuestro pecado crece, crece y crece. Y producen pues tantas cosas que vemos en las noticias. Quizá lo más referente ahora sería pues la guerra, pero hay muchos más asuntos que tratar. El apóstol Pablo les advierte en el versículo 7 que ellos no deben de participar en estas cosas. Es muy interesante porque de algún modo el apóstol Pablo nos enseña que incluso aquellos que hablan de estos temas nos pueden hacer de tropezar en ellos. Y yo sé que hay pensadores de la teología que de algún modo apelan muchísimo a la libre conciencia. Yo en líneas generales voy también por esa rama, es decir, ya lo habéis notado, yo no soy precisamente un cristiano que os diga que solamente debéis leer libros cristianos, escuchar música cristiana y ver películas cristianas. Yo sé que hay expositores que hablan así, que consideran que solamente nos debemos empapar de la Biblia y no leer otros libros, solamente ver cosas cristianas, por decirlo así, y nada más. Yo sí entiendo que debemos actuar en libre conciencia. Entiendo que hay libros, hay películas, hay series, que por supuesto filtrándolas, hay aspectos que no solamente te pueden bendecir o hacer reflexionar, sino sobre todo lo puedes usar para llegar a aquellos que no conocen a Dios. Os lo compartí también hace tiempo, ¿no? De algún modo es importante que el predicador ande con una Biblia en una mano y con un periódico en otra. Porque si un predicador no anda así, difícilmente su mensaje llegará a las personas. Porque prácticamente vivirá en una burbuja. Y no puede ser así, desde luego. Imitando a Dios como hijos amados es lo que hemos visto en los versículos del 1 al 7. Los versículos del 8 al 17 es imitar a Dios como hijos de luz. Dice a partir del versículo 8: pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace todo visible. Por eso se dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, y Cristo te dará luz. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Ya sabéis que el elemento de la luz se usa muchísimo. El apóstol Juan sobre todo lo emplea en su evangelio y también en sus cartas. Vemos que Dios, aparte de ser amor, Dios es luz. Y por tanto nosotros somos hijos de Dios amados y también somos hijos de Dios y de luz. Hijos de luz, además es una de las expresiones que también usa el apóstol Juan. Y como hijos de luz hay distintas implicaciones. Vemos 8. Una, andar en luz, versículo 8. 2, mostrar el fruto del Espíritu, versículo 9. 3, comprobar lo que es agradable al Señor, versículo 10. 4, no participar de las obras inútiles de la maldad y la oscuridad, sino reprendiéndolas y señalándolas para que sean descubiertas y corregidas, versículos del 11 al 13. Quinta característica, poseer un espíritu vigilante, atento y despierto, versículo 14. Sexto, vivir de manera sabia y ejemplar, versículo 15. Séptimo, aprovechar todo el tiempo y cada oportunidad para hacer el bien, versículo 16. Y 8, percibir claramente cuál es la voluntad de Dios,
versículo 17. Desde luego, en este capítulo el apóstol Pablo no está profundizando en la teología y en aspectos que muchas veces nos generan conflictos como la libertad o el pecado que nos genera esclavitud o la predestinación o estos asuntos que muchas veces van más allá de lo que nosotros entendemos como nuestro espacio-tiempo, hablamos de la eternidad y muchas veces nos puede confundir. Aquí está hablando de expresiones y situaciones concretas. Es más, en la línea de no solamente no tener comportamientos nocivos, sino incluso ni hablar de ellos o no juntarse con gente que los justifique, el apóstol Pablo habla de la importancia de aprovechar bien el tiempo. Un elemento que para el apóstol Pablo es fundamental, junto con el valor de la conciencia limpia. Y claro, cuando pensamos en la idea de aprovechar bien el tiempo, desde luego, el de algún modo dar pie a la gente que solamente nos comparte su bilis que tiene en su vida por lo que sea que cada uno viva, pues muchas veces debemos tolerar y escuchar a la persona que está en una situación difícil, aún usando palabras obscenas o incluso muchas veces levantando falsos testimonios de la otra persona. Pues porque de algún modo entendemos que al escuchar a alguien también le estamos ayudando, pero debemos de marcar los límites. Esto se produce incluso dentro de la iglesia, ¿no? Personas que, por ejemplo, tienen un problema recurrente, te lo comparten, oras por ello, pero pasan los meses y los años y siguen ese mismo problema y no lo trabajan. Por tanto, por supuesto, tú seguirás escuchándole, seguirás orando por esa persona, pero si esa persona no quiere contestar la respuesta de la oración, pues muy poco vamos a poder hacer. Como esa típica anécdota de una persona que va a la deriva por un accidente del barco donde esté y acaba en una isla y ora al Señor: Señor, ayúdame a salir de esta isla. Y está confiado en que Dios le va a ayudar a salir de esa isla. Pasa una avioneta, pasa un barco, pasan un montón de recursos. Y esa persona sigue orando: Señor, ayúdame a salir de esta isla. Y el Señor le dice: te he enviado esto, te he enviado aquello, y tú no has querido coger. Pues muchas veces hay personas que están inmersos en ciertos problemas y no salen de allí porque no saben buscar ayuda, o muchas veces reciben esa orientación y no la trabajan. Ningún pastor, ningún psicólogo, ningún mejor amigo debe meterse en la vida de alguien y tampoco podría meterse dentro de su mente y actuar como debería hacerlo. Esa misma persona debe entender su situación y trabajarla para salir de ahí. Si no, se va a quedar inmerso en ese lugar. Es por eso que muchas veces tenemos tantas cosas que hacer y perdemos muchas veces tanto tiempo que debemos de trabajar en ello. Y yo sé que esto lo podemos hablar pues dependiendo de lo que cada uno haga. Quizá hay gente aquí que consume muchísimo de fútbol y no debería tanto. O lo mismo hay alguien aquí que le gusta un montón ver películas todo el rato y no debería hacerlo tanto. Pero muchas veces, y es más, la línea, el contexto donde el apóstol Pablo habla de la importancia de aprovechar el tiempo, es la misma con la que Jesús capacita a los 70. Les dice: id y predicad a todas las ciudades y aldeas. Si no os reciben, iros y sacudiros el polvo de vuestros zapatos. ¿Por qué? Hay tanto que hacer, hermanos, que si tú hablas con alguien y hablas y compartes y tomas un café y le escuchas, le aconsejas, le visitas y sigue igual, tienes que ir a por otros. Falta tiempo. Tienes que invertir y apostar en otros. Y es por eso que quiero hablar en esta línea, porque es la línea donde el apóstol Pablo está tratándolo y es la misma línea que Jesús enseñó a sus discípulos. Dejad atrás esas cosas necias, no participéis de ellas. Es más, ni siquiera es digno que hablemos de estas cosas. En la medida de lo posible, intentemos no perder el tiempo de hablar de estas cosas. Hablar lo mínimo, lo suficiente como para exhortar, como para entender que esto está mal, como para ayudar, por ejemplo, a los jóvenes. Yo estoy seguro que si se organizase, ¿verdad?,
eventos sobre la sexualidad enfocado a la juventud, por el mero morbo de hablar sobre diferentes asuntos sobre la sexualidad, la masturbación, la pornografía, sexo fuera del matrimonio, o dentro del matrimonio, pero de una manera pues particular o distinta, yo estoy casi seguro que los jóvenes estarían ahí presentes y hablando de esos temas y les encantaría y seguirían formulando preguntas y preguntas y preguntas. Y por supuesto que hay que abrir estos foros, hay que hablar de estas cosas. Pero el mero hecho de reunirnos y hablar por hablar de cosas incluso muchas veces obscenas, solo por generar morbo y atención y que venga mucha gente y así podamos hacernos luego la foto y decir, mira, nos hemos congregado ciento no sé cuántos jóvenes y tal, eso no bendice, eso no tiene un propósito. Es más, no debemos de perder el tiempo en esas cosas. Por supuesto que debemos hablar de la sexualidad, igual que debemos hablar de otros asuntos, pero a su debido tiempo. Esa es la línea en la que también el apóstol Pablo apuesta, ¿verdad? Como hijos de luz, a actuar debidamente. En la tercera sección, la vida llena del Espíritu, versículos del 18 al 20. Dice el apóstol Pablo, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor con el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, aquí Pablo nos está advirtiendo contra las bebidas alcohólicas, concretamente con el vino. Supongo que ya lo sabéis, en ese tiempo, como también en algunos lugares durante la Edad Media, se consumía vino porque el agua estaba muy contaminada. Por tanto, o bebías vino o no bebías nada. De hecho, me llama la atención cómo en algunos países de Europa del Este, o incluso en su día, por lo que alguno me contó, en España, tras la posguerra y demás, incluso los niños bebían vino. Pero porque bebían eso no bebían nada. Porque había contaminación, había pobreza, había epidemias, había de todo. Y muchas veces no podían los niños beber agua, sino que tenían que beber vino pues, para sobrevivir. Nos damos cuenta también que por supuesto el apóstol Pablo está hablando del vino y de la embriaguez, porque en ese tiempo los cristianos consumían vino con alcohol, pero en su justa medida. Que yo sé que este es un asunto también conflictivo, al menos no en nuestra iglesia evangélica de trasfondo bautista, o al menos según lo que estamos ahora, ¿no? Pero hay algunas iglesias de otras denominaciones que entienden que durante la cena del Señor no debe de ser vino, debe ser mosto, o que incluso los creyentes no pueden beber ni una cerveza ni nada de esto, ¿no? Es cierto que también es un comportamiento más de iglesias latinoamericanas, ¿verdad? Donde incluso algunos latinos y algunos pastores le han hablado de ello, ¿no? Que a veces pues quedan con sus pastores y van a tomar algo y de repente el pastor pide una cerveza y ellos se echan la mano a la cabeza, pero ¿cómo va a pedir el pastor una cerveza? Eso es del diablo, ¿no? Pues, a ver, yo al menos entiendo, en la boda de Caná, por ejemplo, cuando Jesús hace, ¿verdad?, ese milagro de pasar del agua al vino, entiendo también que es un vino que embriaga, que Jesús estaba en un lugar donde se tomaba vino con alcohol, pero que Jesús y sus discípulos y varios que entendían que no habría que embriagarse, pues bebían en su justa medida, una copa, dos, ya está. Luego también, incluso el apóstol Pablo recomienda a Timoteo que beba vino, porque estaba mal, según se cree, el estómago. Y evidentemente beber agua le perjudicaría, por lo que he dicho, la contaminación y la pobreza. Junto con ello, esa embriaguez del vino lo usa como una especie de contraste con la llenura del Espíritu de Dios. Y es interesante porque el Espíritu se asocia al fuego, se asocia al agua, ¿verdad? Y aquí el apóstol Pablo está hablando de la llenura, el ser llenos del Espíritu Santo y no llenos de vino y por tanto embriagados. Tener una clara conciencia de que el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida y en consonancia generar una actitud de testimonio. Aquí habla de cánticos, salmos, bendiciones espirituales,
En definitiva, un comportamiento de un creyente que está lleno de Dios y que tiene una relación con Dios. Pero claro, y ya con esto termino, ¿qué significa para vosotros la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo lo podríais definir en líneas generales?